Hola, bienvenidos a este espacio pedagógico de fonética y fonología impartida por el licenciado René Carballo. Mi nombre es Catherine Hernández y este día les hablaré acerca de la sílaba. Primeramente vamos a definir qué es una sílaba. La sílaba es un conjunto de fonemas que emitimos a una sola voz al pronunciar o articular una palabra. La sílaba está constituida de tres fases generales, que son la fase inicial, la cual va desde la cerrazón hasta la abertura. Esta fase también es llamada explosión. La siguiente fase es la fase central, en esta se encuentra el núcleo silábico, que es el eje y el sostén de la sílaba. La siguiente fase es la fase final. Esta también es llamada implosión y va desde la abertura hasta la cerrazón. La ordenación de los fonemas dentro de la sílaba se da por cuatro distintas características. Desde el punto de vista acústico, los fonemas que se encuentran antes del núcleo silábico tienen un aumento de intensidad, desde un mínimo hasta un máximo en el núcleo silábico. Los fonemas que se hallan después del núcleo silábico presentan una disminución de la intensidad, desde un máximo del núcleo silábico hasta un mínimo. Ahora, desde el punto de vista articulatorio, los fonemas que se encuentran antes del núcleo silábico presentan una abertura gradual de los órganos articulatorios, desde un punto máximo que se encuentra localizado en el núcleo hasta un mínimo. Los fonemas que se encuentran después del núcleo silábico presentan un cierre gradual de los órganos respiratorios, desde un mínimo hasta un máximo. El siguiente punto de vista es el expiratorio. Ahora, los fonemas que se encuentran antes del núcleo silábico presentan un aumento gradual de la presión del aire, desde un mínimo hasta un máximo en el núcleo silábico. Siguiente, los fonemas que se encuentran después del núcleo silábico presentan una disminución gradual de la presión del aire, desde un máximo en el núcleo hasta un mínimo. Y por último, desde el punto de vista de tensión muscular, los fonemas que se encuentran antes del núcleo silábico presentan un aumento gradual en la tensión de los músculos, desde un mínimo hasta un máximo. Los fonemas que se encuentran después del núcleo silábico presentan un descenso gradual de la tensión de los músculos, desde un máximo en el núcleo silábico hasta un mínimo. Como por ejemplo, en la palabra transportar está construida por tres sílabas: transportar. Puede verse claramente cuáles son las propiedades que hemos mencionado antes. Ahora les voy a hablar acerca de los límites silábicos. El límite silábico es lo que delimita el inicio y el principio de otra sílaba. Es decir, los núcleos de las dos sílabas entre las que se encuentra esta establece el límite. El límite silábico se da por el paso de la abertura a la estrechez y viceversa, es decir, un mínimo de abertura entre los dos máximos, un mínimo de tensión articulatoria entre los dos máximos. La sílaba abierta y la sílaba cerrada. Se denomina sílaba abierta a todas aquellas sílabas que terminan en vocal, como ser mamá, papá. De esas palabras las sílabas terminan en vocal, y a la vocal que constituye esta sílaba se le denomina liberada. Ahora, las sílabas cerradas. A estas sílabas se les llama así puesto que terminan en una o más consonantes, como ser en la palabra construcción, correr y transferir. Y a la vocal que va entre estas se le denomina trabada. La sílaba acentuada o tónica. Aquellas sílabas cuyo núcleo silábico soporta la mayor intensidad de la palabra o grupo fónico en que se encuentran situadas, reciben el nombre de acentuadas o tónicas, como por ejemplo camarero, referir y maestro. Por lo contrario, aquellas sílabas cuyo núcleo silábico no posee una intensidad del mismo grado que de las tónicas, reciben el nombre de inacentuadas o átonas, como por ejemplo soldados, automóviles. Ahora les voy a hablar acerca de las características de la sílaba española. Conforme a su capacidad de poder constituir sílabas o no, los fonemas en español se pueden clasificar en silábicos, que son las vocales,
y los no silábicos, que son las consonantes. Las consonantes nunca pueden ser un núcleo silábico, mientras que las vocales por sí solas, ellas sí pueden formar un núcleo silábico y márgenes silábicos. Las sílabas, según el número de fonemas que constituyen, pueden clasificarse en monofonemáticas cuando solo tienen una sílaba, como por ejemplo en la palabra aéreo. Al dividir esta palabra la dividiríamos así: A, E, R, O. O sea que esta palabra tiene tres sílabas monofonemáticas y una polifonemática. Ahora, la siguiente clasificación es la polifonemática, cuando en la palabra hay más de dos fonemas. Por ejemplo, en la palabra lee. La palabra lea se divide lea. La primera sílaba es polifonemática porque existen dos fonemas en una sola sílaba. La división silábica en el español. Cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, en virtud de la tendencia que posee a la sílaba abierta, la consonante se agrupa con la vocal siguiente, como por ejemplo en la palabra casa. Está la C y está la A, y la consonante que sigue es S. Por consiguiente, la siguiente vocal se agrupa a la S. Ahora, cuando dos consonantes se encuentran con dos vocales, y hay que tener en cuenta esto, son inseparables los grupos que están formados por las consonantes bilabiales y labiodentales. O sea que son inseparables las que se encuentran con P y la F acompañadas de una líquida, ya sea vibrante o lateral, como ser la P y la R, la B y la R, la P y la L, la F y la R y la F y la L, como por ejemplo en la palabra oprimo. Al separar esta palabra sería o-pri-mo. Podemos notar que la sílaba pri no se puede separar, ya que se encuentra una bilabial acompañada de una vibrante. Entonces eso no se puede separar. De igual forma ocurre en la palabra obrero, que se encuentra una bilabial acompañada de una vibrante. Igualmente, los formados por consonantes linguovelares, o sea, las sílabas que están formadas que llevan una G o una K, acompañadas siempre de una líquida, como ser la G y la R, la G y la L, la K y la R y la K y la L, como ocurre en la palabra lograr. Al dividirla sería lograr. No podemos separar la G y la R, ya que forman un conjunto silábico. De igual forma, en la palabra aclamar, tendría tres sílabas, ya que la C y la L no se pueden separar porque forman un conjunto o grupo silábico. Y finalmente, los formados por consonantes linguodentales, o sea, la D y la T, acompañada de una lateral vibrante, como ser la R. Por ejemplo, en la palabra cuadro tiene dos sílabas porque no se puede separar, como ya habíamos dicho anteriormente, un conjunto silábico. Cualquier otra pareja de consonantes que se encuentre entre dos vocales queda dividida, de manera que la primera consonante cierra la sílaba anterior y la segunda forma parte de la rama explosiva de la siguiente. Por ejemplo, en la palabra inseparable, esta tiene 5 sílabas y va vocal, consonante, consonante, vocal, siempre hay una división. Cuando 3 o más consonantes se encuentran entre dos vocales, puede ocurrir lo siguiente: que las dos últimas formen un grupo consonántico, como en la palabra contraer, hay un grupo consonántico en la sílaba tra, que las dos primeras formen un grupo constituidas por nasal más una fricativa linguovelar, como en la palabra construir, el grupo consonántico ahí se encuentra en cons, porque está la nasal y la alveolar. El contacto con una vocal baja o una media y otra alta o viceversa forma diptongo y constituye una sílaba, como en la palabra aire. Un triptongo, del mismo modo que el diptongo, forma una sílaba o parte de ella, como en la palabra asociáis. Cuando se encuentra en contacto una vocal cerrada inacentuada con una vocal cerrada acentuada, se originan dos sílabas distintas, como en la palabra baúl. Esto ha sido todo, muchas gracias y espero que sea de su agrado.